Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Qué bueno que están compartiendo conmigo este camino de fe, de esperanza y de amor. Ayer comencé unas pláticas muy importantes para nosotros cristianos católicos sobre la moral. Voy a hablarles en estos días sobre los mandamientos de la ley de Dios. Nos debemos preparar para la Semana Santa, el tiempo de sexagésima y quincuagésima, pues nos lleva al domingo de la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una semana que antecede a la Semana Santa. Entonces estamos dentro de la semana de sexagésima. Ayer hice una introducción general en esta práctica sobre los mandamientos de la ley de Dios. Amados hermanos y hermanas, la prueba de que se ama a Dios es la observancia de su divina ley. Esa es la prueba de que de verdad amamos ¿a quién? A Dios. Con todas las fuerzas de nuestro corazón, de nuestra mente, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, todo lo que poseemos. Y con efecto, no se puede amar a Dios sin cumplir sus mandamientos. Si yo digo que amo a Dios, estoy cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios. Y no puedo excluirlos y decir, pues yo cumplo este, pero no cumplo este otro. Yo soy fiel en el cumplimiento de este mandato, pero este otro no me nace cumplirlo. Aquí no es si me nace o no me nace. Es un precepto divino. Y cuando Dios manda, hay que cumplir. Por eso, ¿por qué pecaron nuestros primeros padres, Adán y Eva? Por la desobediencia. Desobedecieron a un mandato. ¿Qué era el árbol? De la ciencia, de la vida, de la ciencia del bien y del mal. Un árbol. Pues un árbol cualquiera. No fue desobedecer el que no cogieran de ese fruto o no tomaran de ese árbol algo para comer. Fue el mandato que dio Dios. Desobediencia. Y por eso fueron castigados. Y por el pecado del hombre entró pues, ese pecado al mundo. Quien observa mis mandamientos, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ese es el que me ama. Lo encontramos en San Juan capítulo 14 versículo 21. Conocemos nosotros si verdaderamente amamos a Dios, dice el apóstol San Juan, en que guardamos sus mandamientos. Y cuando el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 3, dice, de guardar no es esconder, como lo tenemos nosotros, que a veces guardamos bien, también las cosas que no las encontramos. ¿Sí? En el sentido bíblico, guardar es observar, es cumplir. No es tenerlo por allá escondido, ¿no? Guardo el mandamiento. Y guardar es llevarlo a la práctica. Entonces, el amor de Dios sin la obediencia es un árbol sin fruto. Como cuando tú siembras un árbol, por ejemplo, mango, un árbol de mango. Y si no da fruto, no sirve para nada. Si siembras un aguacate, pues te tiene que dar aguacates, y si no, no sirve para nada. Así es el amor de Dios sin la obediencia. Yo siempre he hecho énfasis en mis predicaciones en este tema de la virtud de la obediencia. Quien obedece a Dios, lo obtiene todo de Dios. Sea usted obediente y humilde, y de Dios recibirá todo. Es una forma, y lo digo así en esta expresión nuestra, de doblegar el corazón de Dios. Que solo tiene apariencia aquel árbol que se marchita al primer calor del sol, que cae sin resistencia a la primera bocanada de viento,
y que es sobrado flaca para resistir a la menor borrasca. La prueba, amados hermanos, sólida del amor de Dios consiste en que se pone en su corazón todo y sus delicias, todas en la observancia de su divina ley. En esmerarse a ser perfecta, gustosa y cumplidamente lo que ¿qué? Lo que Dios nos manda. Óigase bien, gustoso. Es como cuando venimos acá a pedir una oración especial. Monseñor, ore por mí, ore por esta necesidad. Me encuentro en esta tribulación, en esta angustia. Pero usted tiene que venir a este lugar con esa disponibilidad. Voy a utilizar esta expresión muy castiza para nosotros, arrastrado, ¿no? Usted tiene que venir con ese deseo de que va a recibir esa bendición de Dios. Y créame, yo siempre siento quienes vienen con ese deseo, con ese ánimo. Y quienes vienen como, a ver, ¿qué pasa allá? A ver qué sucede en ese lugar. A ver qué observo. O quién es ese sacerdote. O quién es ese obispo. A ver si me sirve o no me sirve. Cuando entra por esa puerta, Dios me ha dado ese don. Y yo me siento incómodo. Entonces, hay que venir con esa disposición, ese deseo grande. Yo voy a ese lugar porque sé que allí voy a recibir la bendición de Dios. Allí voy a recibir un consejo. Allí voy a recibir una orientación. Y hay que ser obediente a lo que se me diga. Si a mí me dicen, haga 5 Padre Nuestros todos los días, pues no le pongamos pero a eso. Hagamos esos 5 Padre Nuestros. ¿Estamos siendo qué? Obedientes. Estamos siendo obedientes. Esmerarnos entonces, hay que esmerarnos. Huyamos con todo cuidado de lo que los mandamientos nos prohíben. Oremos en cosas que al parecer sean pequeñas, como también en las cosas grandes. Las pequeñas cosas son las que matan, salvan o enamoran. Y en la vida espiritual es lo mismo. Lo que usted cree que es pequeño para ti, para Dios es grande. Lo que tú haces todos los días, tu esfuerzo, tu trabajo, tu entrega, y hecho con amor, vale más que obras realizadas grandes, obras magras, y que decimos que se hacen en favor de los pobres, pero que no se hacen por amor, sino por interés. Pero por contraria razón, amados hermanos y hermanas, es prueba de que no amamos a Dios cuando quebrantamos sus mandamientos. Porque donde no hay obediencia, no puede haber amor. Por eso, uno le exige a los hijos obediencia. Y es una forma del hijo retribuir. ¿Yo con qué le pago a mis padres todo lo que han hecho por mí? Yo todavía estoy muy pequeño, ¿yo qué hago por ellos? Pues obedezca. Y ahí está retribuyéndole. Eso es lo mejor. Porque el hijo que es obediente recibe todas las bendiciones de Dios, de sus padres. Al contrario, el que es desobediente, pues ya sabe, ¿sí?, lo que le pasa en casa. Y al hijo desobediente sabemos lo que le pasa con Dios, hablando de nuestra relación con Dios. Amados hermanos y hermanas, entonces, ese Señor Dios, que es infinitamente bueno, al tiempo nos manda que observemos sus mandamientos. Nos ofrece y presenta también, si somos obedientes, la que recompensa. Es dueño supremo y legislador soberano. Pudiera exigir de nosotros perfecta obediencia sin otro provecho para nosotros que el de tributar a su dominio soberano el homenaje que les es debido de justicia. Y nosotros mismos, tocados al vivo por tan inmenso como honroso beneficio, deberíamos someternos a sus órdenes sin otro designio
que el demostrarle nuestro agradecimiento por la creación, como lo vimos en la primera lectura, por la vida, por la conservación y demás bienes naturales que sin mérito nuestro Él nos da y nos prodiga. ¿Qué hemos hecho nosotros para que Dios nos dé todo esto? ¿Dónde estamos? En la tierra tan hermosa donde nos ha colocado. Las riquezas que en la tierra se contienen. Los bienes, las riquezas, los tesoros que hay en ella. Que por el pecado y la maldad de unos pocos, muchos no gozan de esas riquezas, pero sí hay otras riquezas. Cuando tú te levantas, gozas de la riqueza del sol, del oxígeno, del aire, de poder contemplar la naturaleza, de un día más de vida, de tantas y tantas cosas hermosas que pasan en el día. Lo que pasa es que lo malo opaca todo lo bueno que pasa en el día. Una cosa malita que te pase en el día, eso es suficiente para opacar todo tu día. Algo malo que veas en una persona, para nosotros ya es suficiente para que la persona sea mala. Pero nunca vemos lo bueno que hay en esa persona, las virtudes que la adornan. Dios entonces, amados hermanos y hermanas, conoce muy bien cuánto nos estimula nuestro propio interés y ha guardado con nosotros todos los miramientos que pudiéramos prometernos y aún infinitamente más de un dueño tan liberal como poderoso y amante. Pero al contrario, si menospreciamos su autoridad y sus recompensas, incurrimos sin remedio en los castigos que reserva a los prevaricadores. Los mandamientos de Dios, amados hermanos y hermanas, son llamados en el libro del Éxodo las 10 palabras de la alianza que el Señor hace con su pueblo Israel. Así lo encontramos en el libro del Éxodo. Dice así, en este texto sagrado, en el capítulo 20, el primero es: yo soy el Señor tu Dios que te ha sacado de Egipto, de la casa de esclavitud. No reverenciarás a dioses extranjeros. No harás ídolos ni figura alguna de todo cuanto hay, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas bajo tierra, para adorarlos y tributarles culto soberano. Sobre este punto vamos a hablar más adelante, ¿sí? Para mirar por qué nosotros, cristianos católicos, veneramos imágenes. ¿Por qué tenemos en nuestros templos imágenes de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen, de los ángeles, y aquellos hombres y mujeres que han sido canonizados y que nosotros llamamos santos? Vamos a explicar eso. Segundo, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor tendrá por malo al que tomare en vano el nombre del Señor tu Dios. Acuérdate y cuida de santificar las fiestas, el día del sábado o de descanso. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Óigase acá lo que dice el libro del Éxodo: para que vivas larga vida en la tierra y recibas bendiciones del Altísimo. Lo agrego yo acá, ¿no? No está ahí, pero en la Biblia se encuentra eso, que el libro de Proverbios, sí, estos libros sapiensales hablan de esto y dicen que quien honra a sus padres, larga vida tendrá en la tierra y bendiciones del cielo vendrán sobre él y sobre su prole. Quinto, no matarás. Sexto, no fornicarás ni cometerás adulterio. Séptimo, no robarás. Octavo, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Noveno, no desearás la mujer de tu prójimo. Décimo, no desearás ni su casa, ni su criado, ni su criada, ni su buey, ni su jumento, ni nada que le pertenezca. Ahora surge acá una pregunta: ¿a quién comunicó entonces Dios estos mandamientos? ¿A quién se los comunicó? A Moisés. ¿Y cómo se los dio? Dice el texto sagrado que grabados en 2 tablas de piedra. 2 tablas. Eso tiene su significado
significado. En la primera se comprenden 3 mandamientos, que se refieren directamente ¿a quién? A Dios. Y los otros 7 en la segunda tabla, que tienen que ver con nosotros. El autor de los 10 mandamientos ha de presentárnoslo rodeados de mucha consideración y respeto, pues que el mismo Dios fue el que después de hacerse oír en el monte Sinaí, ¿sí?, del pueblo judío, por medio de una voz de trueno, acompañado de relámpagos y conmociones, los dio por ministerio de sus ángeles, lo decía yo ayer, ¿a quién? A Moisés, escritos en 2 tablas de piedra, de cuya circunstancia vino el llamárseles ley escrita. Observan San Cipriano y San Agustín, santos de la iglesia, que no fue Moisés, sino el mismo Dios quien con su dedo escribió los 10 mandamientos en las 2 tablas que trajo Moisés del monte, y que fueron colocadas en el arca por orden de ¿quién? Del Señor. Entonces ya sabemos que una de las cosas que se llevaban en el arca era ¿qué? Las tablas de los mandamientos de la ley de Dios. Era una de las cosas que se llevaba aquí en el arca. El texto sagrado lo dice expresamente en los libros de Éxodo y de Deuteronomio. No hizo pues otra cosa Moisés que prestarse al ministerio de anunciar a los israelitas los 10 mandamientos que Dios le intimaba, para despertar en ellos el conocimiento, ya muy alterado, de la ley natural. La habían casi olvidado, a pesar de los remordimientos de su conciencia, que no cesaba de recordársela de continuo. Primero, Dios grabó eso en el corazón del hombre, pero por su pecado y su maldad se fue olvidando y se sometió al pecado. Ahí es donde encontramos en los textos sagrados que nos hablan en el Antiguo Testamento del diluvio universal, del castigo, de lo que nosotros conocemos de la Torre de Babel y de todo esto, porque ya el hombre se había olvidado ¿de qué? De la ley natural. Eso es algo que está aquí inscrito en el corazón del hombre. Se hizo entonces necesario promulgar nuevamente estos mandatos. Los mandamientos del Decálogo pueden reducirse a los 2 que Cristo nuestro Señor nos propone en el capítulo 22, en el capítulo 22 de San Mateo, donde respondiendo a un doctor de la ley que le había preguntado cuál era el mandamiento principal de la ley, Jesús le dijo lo siguiente: amarás al Señor Dios tuyo de todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Es el máximo y primer mandamiento. El segundo, dice Jesús, es semejante a este, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 3 amores: amor a Dios, amor al prójimo y amor a nosotros. En cierta ocasión también yo expliqué en una predicación esto de amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos. Toda la ley y los profetas, entonces, amados hermanos y hermanas, quedan encerrados en estos 2 mandamientos. No solamente porque el amor es el cumplimiento de la ley, como lo enseña San Pablo en Romanos 13:10, sino porque todos los demás mandamientos están contenidos en estos 2, de los cuales el primero pertenece a Dios y el segundo al prójimo y a nosotros mismos. Y con efecto no se puede adorar a Dios como conviene, ni respetar su nombre, ni santificar el día que le está consagrado, si no se le ama. Y se le ama de todo corazón. Ahora bien, se le ama verdaderamente cuando se cumplen estas obligaciones, consecuencias forzosas del amor que le es debido al Dios Todopoderoso. Igualmente, cuando amamos de veras al prójimo, le tributamos lo que le es debido y evitamos causarle el menor perjuicio. Cuando amamos ¿a quién? Al prójimo. Cuando amamos de verdad, cuando alguien es objeto de nuestro amor, nuestro prójimo, o quien sea,
el objetivo principal es el bien para esa persona. Usted es un mentiroso cuando dice aquel que ama a una persona y la hace siempre subir. ¿Qué clase de amor es ese? Entonces honramos a los que deben ser honrados. No se mata ni atenta directa ni indirectamente a la vida del prójimo. No se le hace injusticia alguna, ni en su persona ni en sus bienes, ni en su honra, no solo por acción, sino ni aún por palabras o pensamientos. Por eso, siempre nosotros pedimos perdón por nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y aún se puede decir con San Pablo que los mandamientos del Decálogo están encerrados en uno solo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor del prójimo es inseparable del amor de Dios, porque no se puede amar al prójimo como a sí mismo si no se ama a Dios. Lo mismo se puede decir del amor de Dios, porque no se puede amar verdaderamente a Dios sin amar debidamente al prójimo. Y eso lo dijo San Juan en una de sus cartas. Es un mentiroso quien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano. Después, tan esencial la caridad a la religión cristiana, amados hermanos, que esta consiste en aquella. Y en esto se diferencia el cristianismo, amados hermanos, de la sinagoga, porque ésta no había recibido sino una ley de temor, que hace esclavos, no amantes, en lugar que esta ley nuestra del amor nos hace, no ya esclavos, sino hijos de Dios. Por eso Jesús en una ocasión dijo que yo no vine a abolir la ley, sino a perfeccionarla. ¿Hace sentido? Entonces, por esta razón, la primera vez la ley fue grabada en piedra para manifestar la dureza del pueblo judío a quien se le intimaba. Mire que todo tiene un significado en las Sagradas Escrituras. Por eso cualquiera no puede ir interpretando de buenas a primeras los textos sagrados. Por eso dice alguien por ahí, doctores tiene la Santa Madre Iglesia para eso. Yo lo que predico aquí es lo que se ha enseñado en la Santa Madre Iglesia. De hombres, yo siempre lo he dicho, inspirados por el Espíritu Santo. Y estoy rescatando todas estas enseñanzas, prácticas, predicaciones, reflexiones que dijeron estos grandes hombres, estos santos, para que nosotros también bebamos de esas fuentes y busquemos como ellos la santidad, la salvación, porque todos estamos llamados a ser perfectos, todos estamos llamados al cielo. Ya que nos quedemos en el camino, nos desviemos, no es problema de Dios, es nuestro problema, no es problema de Dios. Dios ha grabado entonces la segunda ley, o mejor, la segunda vez que se ha promulgado esta ley, Dios la ha grabado en el corazón de los hombres, según la promesa que Dios había hecho a los profetas. Dichosos 1000 veces nosotros, amados hermanos, si somos dóciles a esta ley divina. Si abrazamos en nuestro corazón el amor divino, que es principio, que es su principio, y cuyos frutos han de ser de vida eterna. La Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude en este caminar, en este peregrinar. Ella, fiel cumplidora de la palabra de Dios, nos ayude para que un día, con nuestros seres queridos, por quienes oramos en este momento, elevamos nuestras plegarias, que están allá en la eternidad, nos encontremos con ellos allá en el cielo. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.